Papa Francisco recientemente y de manera oficial ha hecho dos nombramientos que nos dejan con muchas dudas que vamos a intentar resolver. Ha puesto en la diócesis más importante de España y en la diócesis más importante de Argentina a dos obispos afines al modernismo, a dos obispos de la periferia, como él dice, o a dos obispos que en lugar de construir la iglesia, la van a destruir. ¿Por qué? Pues por quién son. Y la pregunta que podemos aquí hacer es la siguiente, y es muy válida y muy sana, creo yo. ¿Es casualidad que el Papa Francisco deje en puestos claves a puro modernista? ¿Será una casualidad o es un plan para que continúe la destrucción de la iglesia? Vamos a explicarlo y vamos a tratar de entender esto en este pequeño tema. Todos los católicos tenemos dudas, preguntas sin respuesta para muchos. Es verdad que muchos sacerdotes tienen miedo al hablar, no quieren hablar de esto, por temor principalmente a las represalias que hacen sus obispos para con ellos, y otros porque apoyan su comodidad y aprecian sus puestos, también eso, y otros pues porque simplemente están de acuerdo o no les interesa. Pero hay un grupo de laicos y también yo creo que sacerdotes que están en contra de estas circunstancias y pueden levantar la mano. Y son preguntas que se tienen que responder. No es una casualidad, por ejemplo, para ir nombrando, el Papa Francisco en comisiones importantes del Vaticano ha puesto, por ejemplo, al hereje jesuita James Martin. Mantiene en su cargo, por ejemplo, al cardenal Marx de Alemania, que también es un hereje, promotor del lobby del arco iris de la élite, la banda. Nombró cardenal al obispo de San Diego, McRoy. Este obispo lo nombró cardenal, siendo también uno de los promotores de los lobbies en Estados Unidos y de el mal llamado derecho que hacen a los que aplican a las mujeres en hospitales, ¿no? Entonces, ahora ha hecho otras dos jugadas, pero antes mencionó que ha corrido a Monseñor Gaswin del Vaticano. Lo expulsó sin cargo ninguno. Nada. No me eres útil en nada. Sí le quiso decir el Papa Francisco, a menos de que se demuestre lo contrario. A Monseñor Fernández, por defender la libertad de pensamiento en Puerto Rico, también lo echó a patadas la Iglesia Católica. Al cardenal Roberto Sara no lo quiso más en el dicasterio para el culto divino y después vino la persecución a la misa tridentina con su mutuo propio, Tradiciones Custodes. Al cardenal Müller tampoco lo quiere en la Iglesia Católica, lo expulsó de su congregación, cuando otros lo retienen. Con estos y muchos más datos, podemos empezar a decir algo. ¿Eso es normal? ¿Es casualidad? ¿Será fruto de la suerte, del Espíritu Santo, del destino? ¿O es un plan con maña? Lo cierto es que a todos los que ponen puestos importantes son puro hereje y modernista. O al revés. Por ejemplo, si hablamos de James Martin, es un hereje y debe estar excomulgado ese sacerdote y lo tienen en comisiones importantes del Vaticano. El cardenal Marx también. Y vamos a ver a estos dos que acaba de nombrar. Aquí tenemos, por ejemplo, a este que es el obispo es Cobo, José Cobo. Fue asignado como nuevo arzobispo de la diócesis de Madrid. Él tiene 57 años. Este señor tiene 57 años y va a sustituir al cardenal Osoro al frente de la diócesis más importante de España, tras haber estado solo 5 años como obispo auxiliar de Madrid. Aunque durante estos últimos meses se han barajeado otros nombres de España, ya se rumoraba
que era el elegido por el mismo Papa Francisco. Con ese nombramiento se confirma que el Papa Francisco apuesta por arzobispos de un marcado perfil modernista y social y progresista, de quienes no se conoce escritos ni documentos de valor que aporten algo a la Iglesia Católica. Cobo, ese que ves en pantalla, es actualmente responsable del Departamento de Migración dentro de la Conferencia Episcopal de España. Cobo mostró un desacuerdo, bueno, a lo que son la Pachamama y todo, él se muestra favorable a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, las botellas y la migración, etcétera, 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 ¿no? Al igual como lo ha hecho, por ejemplo, también con el obispo de Buenos Aires. Ese es lo otro que te voy a mostrar. Aquí tienes a este obispo, también es de Buenos Aires. Abiertamente pro lobbies. Abiertamente pro bendición de parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica. Él es abiertamente progresista y sin embargo es de los que nombró el Papa Francisco. De hecho, un cura de Buenos Aires lo acusó de practicar lo que en Sodoma y Gomorra se hacía. Y este obispo lo sancionó, lo mandó sancionar con su otro obispo. En fin, ellos ejercen la ley cuando tienen que ejercerla. Si alguien opina lo contrario a ellos, se ponen bravísimos. A todos los obispos, de hecho también este obispo, por ejemplo, Cobo, el que va a ser nombrado de Madrid, es el informante secreto del Vaticano entre la Conferencia Episcopal, la diócesis, y tiene por ahí unas fundaciones en las que se ha apoderado económicamente y él decide lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en esas fundaciones. Se llama Caso Fundaciones. Él y otros por ahí, amigos de él, son los que se han tomado ese control de esas fundaciones y aparte es lambiscón con Roma. Igual ese también, ¿no? Pues es el más bergogliano en Argentina y también tiene su puesto. La pregunta es esta: ¿por qué a los otros no? Por ejemplo, Müller, aquí tenemos al cardenal Müller, quitamos este y quitamos este, él es el cardenal Müller y ha dicho una cosa muy interesante. Fíjese muy bien lo que ha dicho Müller. Las opiniones son contrarias a estos bergoglianos contra este cardenal Müller que habla en nombre de la Iglesia Católica. Fíjese, por ejemplo, lo que dice aquí Müller. Müller dice lo siguiente, ¿verdad? Dice Müller, el Vaticano, fíjese por qué lo echaron de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Vaticano deberá tomar medidas energéticas contra las enseñanzas sobre la ideología de los lobbies y el culto, la élite, la banda. Sobre todo este pensamiento, según el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es abiertamente demoníaco. El purpurado alemán no entiende por qué el Vaticano no toma medidas disciplinarias e institucionales contra las herejías evidentes que lanzan los obispos, que Dios creó a los seres humanos como varones y hembras, y que la familia está basada en estas dos verdades fundamentales de la fe. Y esto, dice, porque si esto se niega, Roma debe criticarlo enérgicamente, dijo así, señalando, entre otras cosas, el camino sinodal de la Iglesia en Alemania. En este contexto, Müller también atacó a la clase política de Alemania, donde dice que hay muchos políticos que predican como si fueran líderes religiosos y quieren dominar y controlar también en qué deben creer los ciudadanos en ese país de Alemania. Müller también comentó la presentación, bueno, de su libro en Roma, ¿no? Ok. Pues por críticas como esta, Müller no es bienvenido con el Papa Francisco. Pero estos que son paleros de él ocupan los puestos más importantes de la Iglesia Católica. En diócesis importantes. En diócesis claves. Como lo dijo Monseñor Isidro Puente Ochoa, cuando llega un obispo o un arzobispo modernista que no tiene formación de la tradición de la iglesia, que no es un pastor, sino un asalariado, la cosa se pone muy fea en la diócesis. ¿Qué es lo más importante que puede pasar en una diócesis, o lo más grave que puede pasar, o en lo más importante que se deben de concentrar los obispos, los sacerdotes? Es la salvación de las almas.
Si las almas no se salvan, el obispo es un fracaso. Si el obispo se le están condenando las almas de su grey, el obispo está condenado también. Se va a ir con ellas. Si él no hace nada, si él no confirma la doctrina de Cristo, si él los confirma en el pecado a ellos, se va a ir junto con ellos. En la Biblia está eso. Me enfrentaré a los falsos pastores. Lo dice creo que Ezequiel. ¿Qué pasa con estos obispos? Si dejan que las almas, es lo peor que les puede pasar. Si por su enseñanza o por su falta de enseñanza los fieles se condenan, el obispo es un fracaso y la diócesis también. Cuando el obispo debe ser aguerrido, defensor de sus ovejas, la cosa marcha bien en la diócesis. Ya se vio, por ejemplo, en Madrid, España. No es Alemania. Hace poquito, la diócesis de Madrid quería hacer un evento de los lobbies en una parroquia y hubo muchos correos y empezaron a movilizarse y hubo mucha gente que, de hecho, sí hizo el evento, pero hubo muchísima gente que le resistió al obispo o a las autoridades competentes. Alemania no. En España hay mucha gente aguerrida cristianamente hablando, pero por desgracia las condiciones en las que los dejan son muy tristes. Y entonces aquí surge la pregunta general: ¿por qué el Papa solo pone obispos modernistas, progresistas, liberales o como usted los quiera llamar? O obispos coquetos con el mundo, para que se entienda. Amigos de las botellas, de la Agenda 2030, amigos de las organizaciones globalistas, amigos de la élite, parlanchines de los clubes secretos, parlanchines de los lobbies multicolor. ¿Por qué? ¿Será esto casualidad? ¿Nadie lo observa? ¿O estamos observando de más? ¿O el Papa lo hace con buena fe? No sé, usted responda en los comentarios. Porque es una pregunta muy sana. ¿Por qué a estos sí, a estos no? ¿Por qué los obispos, por ejemplo, por qué no hizo cardenal de Estados Unidos a un Cordileone, por ejemplo? Salvatore Cordileone. O al obispo de Texas, que también es otro aguerrido. ¿Por qué no hizo cardenal a estos obispos? ¿Por qué no les da poder a otros también que defienden la tradición de la Iglesia Católica? Gaswin, el secretario de Benedicto XVI. ¿Por qué lo va a mandar a Alemania sin oficio ni beneficio? Sin cargo alguno. ¿Bajo qué condiciones llega Gaswin a sus diócesis? No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no ha contestado la dubia de los 4 cardenales que unos ya murieron? ¿Por qué? Son preguntas, vuelvo a repetírtelas, muy interesantes. Como lo dice aquí el cardenal Müller, ¿por qué no ha levantado, no alza la voz ante las enseñanzas de la ideología de la élite multicolor, el Papa Francisco y el Vaticano? ¿Por qué no se critica? ¿Por qué no se debate? ¿Por qué no se pone firme ante los avances y las promociones de la práctica de Sodoma y Gomorra dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué tolerar a obispos herejes? Y aparte premiarlos. No dudes que mañana o pasado hagan obispo a James Martin. ¿Por qué? Pregúntatelo por qué. ¿Es algo casual del destino, del Espíritu Santo? ¿O es un plan del Papa para que continúen destruyendo la iglesia? Porque la iglesia está destruyéndose en muchísimos lugares. El que quiera negarlo, pues yo no sé en qué mundo vive o se hace del que no sabe. Este es un hecho. Templos vacíos, falta de vocaciones, falta incluso de limosnas, venden propiedad de los obispos que no tienen para pagar. Una total desastre en la iglesia católica. Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad no cree que Dios existe. En la Eucaristía, por ejemplo. Ese es de que hay problemas, hay problemas. ¿Y por qué le suelta las riendas de diócesis claves a obispos que opinan a favor del pecado?
Déjame en los comentarios la respuesta. Yo ahí se la dejo. Creo que es una pregunta muy sana, pero es difícil. Creo que la verdad, a muchos no nos va a gustar.